Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, el versículo 29. Recordemos que este libro de Samuel es un libro político para políticos principalmente, porque te habla de la monarquía, te habla de la organización de una nación, de una familia, de una iglesia, de una capilla heredera. Es decir, es la organización de la humanidad. De eso es lo que te habla este libro tan importante que es el libro de Samuel. Y aquí tenemos hoy el versículo 29. Dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca siempre en tu presencia, porque tú, Señor mío, Yahvé, has hablado. Que por la bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Bueno. Es muy interesante. Primero, el dígnate bendecir la casa de tu siervo. Verajá, lleva el que migo a Ñande Yara. Eminashe, la casa de tu siervo, la familia de tu siervo, el proyecto de tu siervo, eso vea. Y luego, para que permanezca siempre en la presencia. Dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia. Porque tú, Señor, tú has hablado. Que por tu bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Entonces, en este versículo 29 tenemos el contexto bíblico, ciertamente, queridos hermanos, que nos habla de la oración de gratitud y de esperanza de David para con el Señor, porque lo ha elegido por medio del profeta Natán. David pide que su casa, es decir, su linaje, su reino, sea bendecida para que permanezca perpetuamente delante de ti, ellos, para que yo pueda permanecer delante de ti, Señor. Ayerurende verajá, shevendecimina Ñande Yara, para que yo pueda cumplir con mis obligaciones de rey. Y así, en la presencia y protección constante de Yahvé, porque Ñande Yara, entonces, o mañana, o esa, oye, esa peaina, Ñande, bueno. Esto tiene que ir así, tiene que ser encaminado y tiene que ir por un buen camino. La plegaria subraya la confianza de David en la fidelidad de Dios para mantener vivo su legado. Para poder mantener vivo, dice nuestro legado, para ofrecer, para dar a los demás. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que mantener vivo el legado que vamos a dar a los demás. El año de legado, a la oración. La oración es esencial. Pero Pepe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí va a estar también la solidaridad, va a estar el servicio. Va a estar entonces ese famoso Eyesakwa, Reme Hanwaisha, Peipona vean de la pisacuela, hermano.
el servicio. Al final de cuentas, todo lo vamos a reducir en la caridad del servicio. El contexto histórico en este siglo X antes de Cristo, la monarquía de David buscaba afirmar su legitimidad y perdurabilidad en un entorno político, en un entorno, queridos amigos, ya de huella siempre, allá surayaña de UBA, en un entorno político. Pero este entorno político era muy frágil, con muchas tensiones tribales. Vais el entorno político muy flojo, muy frágil. Quiere decir, queridos hermanos, como también, si hoy se repiten ciertas situaciones de un entorno político muy frágil, de un entorno político que nos llega a tocar lo esencial y fundamental de la vida de la comunidad, quiere decir que estamos en un entorno muy frágil, porque mañana daye hesapeaseya lleva oñembotu, ñandente maoigua entre comillas, la yeituapá, pero al final de cuentas no saben nada, porque no te estás dedicando a tu pueblo, a tu gente, el abad, característica esencial y fundamental de la vida cristiana. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del
siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. María, desde el cielo, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Los jóvenes de la parroquia de Castel Gandolfo ya han retado al Papa a jugar un partido de tenis. Al menos eso es lo que aseguran a medios italianos. A algunos de sus responsables se les pudo ver en la misa que León XIV celebró en esa pequeña localidad. Parece que el Papa les ha dicho que por el momento hay que esperar, igual porque ya tiene pendiente uno con el recién proclamado campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, a quien ya pudo ver en Roma cara a cara en mayo. En todo caso, lo que parece claro es que el clima en Castel Gandolfo es muy familiar. La pequeña localidad está encantada de que los papas vuelvan a pasar allí unos días. El pueblo se ha revitalizado de nuevo, también gracias a las muestras de afecto del pontífice. In questo momento vorrei consegnare un piccolo dono al parroco di questa parrocchia pontificia, ricordando così la nostra celebrazione oggi. La patena e il calice con i quali celebriamo Eucaristia sono strumenti di comunione. Esta misa se celebró a mitad de la estancia del pontífice en Castel Gandolfo. En ella, León XIV reflexionó sobre la figura que presentaba el Evangelio del día, el buen samaritano. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nosotros con este versículo 29, David siempre que está haciendo su oración agradece a Dios y aquí le va a decir, dígnate ahora, Señor, bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia, porque tú, Señor Yahvé, has hablado, que por tu bendición sea bendita por siempre la casa de tu siervo. Bueno, queridos amigos, aquí esta frase que utilizamos delante de ti, ne non debe de yara yo lleva. Ya hay de ne non debe añe añesu, ne non debe de yara she añe pomoi, ne non debe de yara yepa ayu awi lléveme en de. Por lo tanto, en hebreo se dice lefaneja, ante ti, ne non debe ayu añesu. Lefaneja, que significa en tu presencia. En tu presencia. Nene non debeñan de yara ayu añesu, ayecualca añeme ende. Significa en tu presencia. Un término cargado de significado teológico, pues implica no solo proximidad física, yendo por aquí, sino una existencia bajo la mirada y el favor divino. Permanecer delante de Yahvé, lefaneja. Permanecer quiere decir que nosotros estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con el Señor. Yagüero guatágina lleva peñan de yara, omombe uañandeo, esacañandeo, hipotañandeo, y apeala yagüero guatá. Eso es lefaneja, en tu presencia, aquí nos ponemos Señor. Y es sinónimo de vivir también en la gracia de Dios. Es decir, que si nosotros vivimos en la gracia del Señor, ciertamente, queridos amigos, que ya yapota gato de tepe a oyerueañandeína. Pero ánimo a oye de la da yaicoino la japecuere. Pea y añade pea será y la rey piscuina. Pea landera pena. O pesante con el majeta tu objetivo. Si nosotros no llegamos a eso, después va a ser muy difícil entrar en esta fuerza de Dios, ¿verdad? Ahora, durante esa época, recordemos, queridos amigos, en este tiempo de David, la figura del reino era solo un líder político, decíamos, sino que un representante elegido de Dios. Representante elegido de Dios, es decir, era un ungido. O algo dice la Mesías, el Mesías. Por lo que la protección divina era crucial para estabilidad del reino. Que la protección divina era esencial y fundamental, queridos amigos, para la estabilidad del reino. La ñandé umía de llevar la ñandé umía lleva. Da ya poinojina nuestra partecita de traer esa presencia de Dios en medio de nosotros, esa protección divina. Entonces quiere decir que jamás, queridos amigos, habría una estabilidad dentro del reino. La estabilidad implica mucha serenidad, ¿verdad? Y la serenidad implica en nosotros también esa madurez para afrontar tanto los problemas como también el aspecto, ¿verdad?, de la alegría de lo que Dios nos va regalando. Bueno, dentro de un contexto cultural antropológico, permanecer ante el Señor, decíamos que la palabra era lefaneja, permanecer ante el Señor, es permanecer siempre delante de Dios.
permanecer siempre delante de Dios. ¿Pero qué quiere decir la gracia de Dios, verdad? No en un sentido físico, sino que es vivir en un estado de obediencia y religión continua con el Creador. En un estado, dicen, de imponer. Y tiene que ser una manera continua, una obediencia y una relación que nos pone en circunstancias lindas y positivas. Recordemos, queridos hermanos, que el Creador refleja una cosmovisión de Israel. Una cosmovisión que es teocéntrica, ciertamente. Va a ser la teocéntrica. Para tomar las decisiones, para saber lo que Dios me pide y para saber hacia dónde tenemos que caminar. Porque upe beñande ya eina, deñande yara la reimea eina coabe. Yo pienso, queridos amigos, que todo esto es esencial porque algunas veces nosotros estamos centrando nuestra vida, nuestros proyectos solamente desde el dinero, desde el poder, desde el placer. Un miante hoy ñande en una leña importante. Esta es plata. Esta manda, tu ya manda. Hay que hago lo que quiero, el placer. Todos estos elementos tenemos que volver a reflexionar. Y luego la palabra ikum o yakum, utilizado para permanecer, denota también un acto dinámico, es decir, está firme, establecido, estar levantado. Eso es el kum. Yakum, se levantará, permanecerá. La importancia de la cultura israelita iba a la continuidad. Y es una continuidad, queridos amigos, que va a ser el hijo, el nieto, el bisnieto, es decir, una continuidad familiar. Y la protección del linaje, base de la identidad tribal, es decir, de cada uno de los que están aquí. Y también de la identidad social. Lefaneja, es decir, la idea delante de ti, Señor, estoy aquí, tiene implicaciones sociales, ¿verdad? La primera implicación social es el reconocimiento público y una relación especial con Dios. Implica reconocimiento público. Inclina tu oído, Señor, hacia mí para escuchar mis ruegos que yo estoy haciendo, porque tiene implicaciones, ¿viste? Estoy haciendo hacia quién, Señor, hacia mi comunidad. La Biblia siempre se escribe para la comunidad, la Biblia siempre nos hace reflexionar sobre la humanidad. Y por eso la idea de delante ante ti, Señor, lefaneja, tiene implicaciones sociales. Ahí está. El aspecto comunitario, es un aspecto social. Implica un reconocimiento bíblico y una relación especial con Dios. Reconocimiento bíblico. Y sobre todo, es algo muy especial. Y aquí podemos decir que la legitimidad y el honor al rey y a su familia siempre se darán solamente, queridos amigos, cuando hay algo que nos confiera la fuerza de la verdad. La ñandeña de yapuro y nada de yapoy nos lleva allí cuapona y la pea y baijate la pea y por anda de yapoy. Entonces quiere decir que aquí hay algo que nosotros no estamos realizando. La fidelidad y lo legítimo de Dios siempre, queridos amigos, nos va a llevar hacia un buen camino. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandillarañi Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ni en Río de Janeiro, ni Bolivia o Colombia. El Cristo más grande del mundo estará en 2030 en Madrid. Será una escultura de 37 metros de altura y 60 de envergadura que se levantará en Boadilla del Monte. El proyecto lo encabeza Javier Viver. El proyecto quizá es el más grande que he hecho jamás. He hecho obras de 11 metros, de 6 metros, de otra envergadura. Y esto supone ya una obra como de otra escala y en la que además nos metemos en un equipo de colaboración con arquitectos y con otras realidades, también con músicos, con gente del mundo del cine. O sea que al final es un proyecto, como es una película en la que intervienen muchos artistas para poder conseguir algo al final unitario, ¿no? El proyecto gira en torno a una imponente figura que representa a Cristo con los brazos abiertos, y su inspiración viene de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Lo que te encuentras es un torso de Cristo que abre sus brazos a toda la humanidad, y esa era como la primera seña de identidad que queríamos representar, que es el Fratelli Tutti del Papa Francisco. Alguien que se erige como un símbolo de unidad, de acogida, en el que cualquier persona puede acercarse a su corazón y él abre los brazos a todo el mundo sin distinción de ningún tipo. Lo más impactante estará en su interior, un espacio diseñado para que quien lo visite pueda vivir una experiencia cercana y profunda. Como Tomás tocando la herida de su llaga en el costado, como la Virgen María abrazando su cuerpo y uniéndose a su latido, o como Juan apoyando su cabeza en el pecho de Jesús. El torso está abierto y está orientado, el costado abierto con la llaga está orientado al sol naciente. Entonces el primer rayo de luz atravesará ese costado, iluminará el corazón de oro que está en su lugar anatómico y en ese momento produce una refracción de la luz y se activa un mecanismo de poleas por el que el corazón desciende de lo alto. Aquí hay una imagen, pues desciende de aquí a la tierra hasta el suelo. Y no se queda ahí porque los peregrinos podrán escuchar el latido en su interior y tendrán una completa experiencia sensorial. Al irse el sol, el corazón volverá a su lugar. Todo el mundo podrá entrar y abrazarse a ese corazón que va a ser un sagrario eucarístico. Y entonces esto estará ahí todo el día para que la gente pueda acercarse a adorarle y al final del día, cuando anochece, vuelve a subir hacia arriba el corazón hasta su lugar anatómico. Entonces se ilumina por dentro el corazón y sirve como un faro en la noche a través de todas las heridas, que son como un mapeo de las heridas de la flagelación de la sábana de Turín. Pues a través de esos agujeros saldrá la luz que indicará la presencia de Jesús en el corazón. El proyecto se encuentra actualmente en fase de recaudación. De hecho, quienes colaboren podrán grabar su nombre en el corazón de la escultura, quedando así vinculados para siempre en esta obra única. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe.
Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 15 de julio. La palabra del Señor viene desde el libro del Éxodo, capítulo 2, del 1 al 15a. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que hermoso era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó pensando: la cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Queridos amigos, aquí entonces una historia bastante interesante. Primero Moisés dice: sacado de las aguas, salvado de las aguas. Pero oigo, dice inhala Moisés, ¿verdad? Moshe. Y entonces viene la crianza de este niño, que también es interesante porque la hija del faraón lo saca del agua y después le hace criar por su misma madre y encima le paga de nuevo para que le pueda criar. Una vez que este niño crece, lo lleva con su propio abuelo, digamos, ¿verdad? Con el faraón. Y ahí va creciendo. Moisés tiene, en realidad, vamos a decir así, 3 vidas. 40 años con el faraón, 40 años con su suegro Jetro en el desierto de Madián, como nos cuenta aquí. Y luego vamos a tener también 40 años para liberar al pueblo de Egipto. 120 años como no Moisés. Pero lo interesante aquí, queridos amigos, es que Moisés se da cuenta, se despierta y dice: primero quiere liberar, pero liberar simplemente al pueblo de las garras, entre comillas, del faraón de Egipto. Pero se da cuenta, queridos hermanos, que si nosotros mismos nos peleamos entre nosotros, sus propios hermanos, diga tú, ¿por qué? Porque cuando Moisés les llama la atención, ya enseguida, entre nosotros mismos, le echamos en cara a esa persona que quiere ayudarnos a crecer. Más bien de, ¿quién te ha nombrado juez? ¿O acaso haya de cama entonces siempre alguna mota que tenga esa persona? ¿O acaso también quieres matarme como mataste al egipcio?
Queridos amigos, pidamos esta gracia para abrir los ojos y sobre todo para trabajar como comunidad, para salir de todo aquello que es negativo en nuestra vida, en nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 7, el versículo 29, que es la terminación de esta oración de David por su dinastía. Y aquí nos dice: dígnate ahora bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia. Lefaneja, decíamos ahí, en tu presencia. Pe ne non debe gocear Ñande Yara, añesun añepomui aikua bande hopeare con añe bueno añe piaya popaitele y catumía y para qué y justamente para poder vivir y realizar eso que tú mismo me preguntaste, o eso que tú mismo, Señor, me ofreciste, o eso que tú mismo, Señor, realizas, decíamos anteriormente, a través del dabar, es decir, la Ñande Yara ia Upeoña cumple, upeoña ya po, dabar, hechos, acciones a través de la palabra. Ahora entonces, delante de ti, Señor, en tu presencia me pongo, lefaneja, esta expresión que tiene la raíz en panim. Panim quiere decir tu rostro, panim. Panim es la identificación de alguien. Si yo que fuera, tenemos que identificar el rostro de Dios. Eso nos dice luego el Salmo, lleva. Si hay qua va evalandero va etoa bandela de huereco, va y se dan va etoa bandera, da ahí porque eres cohete y foto, eres cohete y selfies o lo que sea. Anda ahí la toa, ñandella aina. Sino que quiere decir, queridos amigos, esa expresión que es mucho más profunda, es tu propia identidad. Más bande, upego dice la toa. Disculpen que utilice una expresión, pero es una expresión nuestra, de robajaya, toajaya y de la gente, toajaya. Esas son expresiones muy duras, ¿verdad? Para nosotros, toajaya. Ahí se ve. Y quiere decir que de Icoyete, tu identidad está desfigurada. Ah, ahí está. Yo, queridos hermanos, te conozco y te reconozco, y Dios nos conoce y nos reconoce, y nosotros reconocemos a Dios como ante tu rostro, por tu rostro. Ñandego ve cédula veñamoy peñandero va la ñamoy. Nañamoy ni la ñande de cuay ñande piñan de rodillas nañamoy la foto nañamoy ahí como una cédula para que te identifique de identidad. Anda ahí cédula de identidad. De lo va la moy. El rostro. Incluso te hacen sacar tu anteojo porque oye esa ponana, la endereza. Entero, todo se tiene. Aquí está tu identidad, tu rostro.
Y es lindo también, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro dulce idioma guaraní decimos rojoasa, rojoasa, baisela, rejoasa, toa, roa, cara, cara. Ambojasa lleva, penderobare non debe llevarse, que es el verajá, la bendición, decir bien. ¿A qué cosa? A tu identidad. A vos te estoy diciendo, a vos, porque te identifico. Nuestra cara nos identifica. Una vez dice que un presidente de los Estados Unidos, creo que era Roosevelt, algo así era, no sé, no recuerdo bien, pero es una anécdota, que quería para su secretario personal. Entonces, vamos a hacer la lista y uno le dijo, pea, fulano está, pea de todo lo que fueron pasando. Y entonces él se entrevistó, a ver, porque hay con la recota y secretario personal. O apoyo bebé, de ir y 3, 4 palabras, y listo, muchas gracias, hasta luego. Pero todavía no hablamos, sí, muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a hacer parece. A la otra, y a que página de secretario, porque se pea la página y currículum que pea que amor justamente a ellos, no, tojoto, ni no ni guasuiveni. ¿Y por qué, señor presidente? ¿Que no le gusta si usted ni habló de eso? No me gusta su cara. Interesante. Nació usted la joa. Y entonces el otro quedó así sorprendido, porque tiene que ver su cara, que esto, que aquello. A ello cada uno es responsable del rostro que tiene. Everyone have the responsibility over his face. Bueno, de su propia cara. Cada uno tiene la responsabilidad de su propia cara. Queridos hermanos, porque es la que nos identifica. Llegó alguna vez ese chiste, a veces la gente de mi capilla, a cierto lento, me voy a una vez el encuentro, a llevar tengo cuña cara, hija, pe yurure mo ere pillado. Pensamos yo, en Yurupucú yo. Cada uno es responsable de su cara. Imagina, ay, cuapona, pea posiblemente, y santa y te diga, upea la manda pasea, ya por paseo, ve. Otro, pero llegó a chistes aguantes, pero de cierta manera lo que decía ese personaje, ¿verdad? Es muy cierto, cada uno es responsable de su rostro. Yo suelo mirar así en el colectivo, o en la televisión, o donde veo, ¿verdad? Entonces, el rostro que ponemos, alguno, todo así fruncido, problemas, dificultades, y hay de todo, ¿verdad? De todo. Como así miramos también, fíjense en la cara de los santos y eso. Vemos todo lo contrario, ¿verdad? Una felicidad, una plenitud, un rostro. Incluso, alguna vez, fíjense, no hace por lo menos como, ya posible la respuesta humana. Entonces, el rostro, ¿verdad? Algunos tienen realmente, hasta en ese sueño profundo, eterno, un rostro tan sereno, ¿verdad? Y así sucesivamente. Apeando la toasa, rojoasata, tu rostro, tu identidad. Y por eso te está diciendo aquí, panín quiere decir rostro, cara. Que entonces le faneja ante tu rostro, Señor, ante tu presencia, ante tu identidad. Se añemo y porque hay cuamaban me da confianza, me da serenidad y me da alegría y paz. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ya llevaba 3 años vacante la cátedra de San Pedro tras la muerte de Clemente IV ocurrida el 29 de noviembre de 1268. Y durante ese lapso los dos bandos de cardenales franceses e italianos reunidos en Viterbo no habían dejado de forcejear para imponer algunos de los suyos, a pesar de que el gobernador de la ciudad, Alberto de Montenovo, desde hacía tiempo los tenía confinados, solo les suministraba una comida al día y la muchedumbre había destechado el edificio para obligar a nombrar al nuevo papa. Cuando la multitud estaba a punto de lincharlos, apareció providencialmente Buenaventura, una de las figuras más respetadas y representativas de la Iglesia, quien logró persuadir a los purpurados para que se unieran y sugirió el nombre de un diácono con fama de santo que, enviado por el anterior pontífice, era el predicador oficial de la cruzada que en ese momento intentaba en Palestina rescatar los lugares santos de las manos de los musulmanes. Y entonces los 15 cardenales lo eligieron por unanimidad el 1 de noviembre de 1271. A su regreso de Palestina y luego de ser ordenado sacerdote y obispo, Teobaldo Visconti se sentó en el trono de San Pedro con el nombre de Gregorio X el 27 de marzo de 1272. Ese era el peso específico de San Buenaventura. Antes de cumplir un año, Juan de Fidanza, nacido en Bagno Reggio, Italia, en 1218, estuvo a punto de morir a causa de una extraña enfermedad y el mismo San Francisco de Asís, que lo curó milagrosamente, al tener una visión sobre el papel que jugaría en la iglesia y en su comunidad, lo rebautizó como Buenaventura y no se equivocó, pues su esmerada educación la adelantó en el convento de los frailes menores de San Francisco. Y a los 17 años marchó a París, en donde se graduó de maestro de artes y de la mano de su mentor, consejero y fundador de la escuela franciscana, Alejandro de Ales, adelantó sus estudios de filosofía y teología. Al terminarlos y ser ordenado sacerdote, se quedó de profesor de teología en la Universidad de París y en poco tiempo se convirtió en una autoridad en la materia. Prestigio reforzado con su piedad, austeridad, sabiduría y por la fecundidad de su pluma impregnada por las agudas observaciones sobre las Sagradas Escrituras que intercambiaba con su amigo, nadie más ni nadie menos que Santo Tomás de Aquino. A punto de cumplir 36 años, Buenaventura fue elegido como superior general de los franciscanos, en un momento crítico en que la orden estaba dividida entre los rigoristas que querían mantener la dureza de las reglas originales ordenadas por San Francisco y los relaxatis que propugnaban por una distinción de las normas, especialmente en lo tocante a la pobreza. Buenaventura metió en cintura a unos y otros y reestructuró los diferentes capítulos, incluidas las clarisas. Después de organizar la casa, tuvo que renunciar a su cargo, dado que el Papa Gregorio X lo consagró obispo cardenal de Albano y le ordenó que aceptara el capelo, al cual era renuente, dado que el ejercicio de esta función le impediría seguir orando y escribiendo con la avidez acostumbrada, aunque para entonces ya había completado buena parte de su monumental obra. Comentarios sobre las sentencias, escrito que en 4.000 páginas desanudó las sentencias de Pedro Lombardo, texto que era fundamental para la teología de la época. Cuestiones disputadas era otro de los libros, y otras obras fueron Breviloquio, el itinerario del alma de Dios, Dones del Espíritu Santo, Soliloquio, el árbol de la vida o árbol de la cruz, el Tratado de la Triple Vía y muchos otros libros que le merecieron a San Buenaventura el título de doctor seráfico de la Iglesia, otorgado por el Papa Sixto V en 1588, a los 100 años de su canonización efectuada en 1482 por el Papa Sixto IV, y 2 siglos después de su muerte, acaecida el 15 de julio de 1274, cuando aún se desarrollaba el Concilio Ecuménico de León, organizado y dirigido por él. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Buenaventura que nos dé luces para comprender en toda su magnitud el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y ponaco terminología lleva lefaneja, delante de ti en tu presencia, Señor. En la Biblia entonces, como decíamos anteriormente, estar delante de Dios representa una vida santa, una vida santa, una vida de intimidad, una vida de obediencia. Porque, queridos amigos, el que es desobediente siempre puede estar en una tensión. Entonces yo recuerdo, acá te chiste lleva, el famoso cardenal, ahora Cristóbal López, ¿verdad? Nacionalizado paraguayo, ahora saltó al aire por todo esto de la elección de los papas, o lleva la de memoria. Pues él, recuerdo que una vez contó un chiste y dijo, así, estábamos mucho, entre estarnos en la paicuera, yo ya era país jovencito, ¿verdad? Era el superior ahí, inspector de los salesianos, y dijo, por favor, peñatente por nada, verme algunas preguntas. Le dijo aquí, y le digo a ustedes, mira, calculen, le dice, calculen, aquí, 40 por 833. Bueno, y entonces, lo mitad, si le calculamos. Bueno, se dan cuenta que es muy difícil. Bueno, y aquí entonces hay una cosa. Yo les voy a pedir a ustedes que calculen ahora algunas medidas importantes. Un tren viene a la velocidad de 320 kilómetros, esos trenes
supersónico, bueno, mi japonés, 320 kilómetros por hora, una vaca está caminando a 3 kilómetros por hora sobre la vía del tren. Entonces, sobre la vía del tren. 320, 3 kilómetros por hora la vaca que estaba caminando ahí. Cuando el maquinista que viene a esa velocidad de 320 kilómetros por hora, a 500 metros más o menos ve que hay algo y se da cuenta que podría ser una vaca. 320, 3 metros, 3 kilómetros por hora la vaca caminando. Frena, recién llegando a 300 metros de la vaca comienza a frenar. Bueno, puede frenar todo. 300 metros. Y comienza a disminuir la velocidad del tren, ¿verdad? Entonces, por segundo, disminuye 80 kilómetros por hora disminuye. ¿A cuántos metros entonces quedaría el tren de la vaca? Y entonces uno piensa y dice, quiero que ahora calcules. Termina diciendo, quiero que ahora calcules. Todo eso que te repito, 300 kilómetros por hora. Y calcula a mí ella. Y un país, ¿verdad? Justamente, súper apurado. ¿Y qué es lo que querés que calcule? A ver, la chiste y nada. Estilo español, el julepe que se llevó la vaca. El julepe, voy a decir, el susto ese, wea. O sea, vamos a andar para entender, pero justamente para ver un poco, ¿verdad? Porque todavía pues no te dijo, va a calcular, algo de entender. Se quedó a 3 metros, vino a 320, a 3 kilómetros por hora, whatever. Y ahora calcula, gente, a la otra ya imposible. ¿Qué es lo que querés que calcule? Si estamos pues, antes de decirte cuál va a ser la pregunta, pero no ya viene a tener preguntas, sino que calculen ahora, gente, a la otra, ¿qué es lo que querés que calcule? Bueno, queridos hermanos, justamente eso es lo que nosotros muchas veces tenemos por adentro, ¿verdad? Parece que no tenemos esa paz o esa serenidad, o el de lanzarnos, el de decir. Entonces, ya enseguida, ¿verdad? Reaccionamos, pero ya calcular, y aquí es escuchar, sentir y saber verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Escuchar esa pregunta interior, escuchar lo que el Señor nos dice interiormente para que podamos también nosotros después, con mucha calma, sabiendo bien cuál es la pregunta de Dios, podamos también nosotros decir, lefaneja en tu presencia, Señor. Respondo, pero respondo ante tu rostro. Queridos amigos, concluimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.